Bueno, buenas noches, bendiciones. Qué gozo nuevamente estar por acá compartiendo en esta asamblea de Pereira. Hace un par de años el Señor nos dio la oportunidad de estar por acá. Y bueno, mi nombre es Wilmer Valencia, venimos de Centro Cristiano Sendas de Luz de Malambo, donde son ancianos mi hermano Saúl y hermano Humberto Celis. Em, Allá le servimos con mi familia al Señor y eh, decía el domingo allá en Santa Rosa, tal vez algunos dirán, bueno, pero este habla como costeño, pero tiene una cara de paisa, ¿cierto? De rolo, qué sé yo. Tenemos ahí una identidad toda enredada, toda embolatada, porque, eh, bueno, mis abuelos, padres, familia son de por acá de Pereira, algunos rolos, y yo estoy como desde hace 48 años viviendo en el Atlántico. Entonces, 3 días más y vuelvo a mis raíces, hermano, y empiezo a hablar paisa. Bien, vamos a orar. Los invito a cerrar los ojos, mi hermano, para orar. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por estos momentos. Eh, Abrimos tus escrituras, ayúdanos a estar atentos a ella y si tienes algo que decirle a alguien acá, Padre, háblale al corazón, que de seguro sí, Señor. Y oramos entonces para que tú des la ilustración, la luz, el convencimiento, la edificación de acuerdo a la necesidad de cada corazón, Padre. Entonces, quita toda distracción y todo lo que quiera estorbar, Señor. Y bueno, Padre, guíanos a Cristo y a obedecerte. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Bien, vamos a la carta de Efesios. Hay muchas cosas interesantes ahí. Me gusta ilustrar algunas cosas para romper un poco el hielo y entrar en conexión con la escritura. Imaginémonos, hermanos, que usted heredó, compró, qué sé yo, un terreno, un patio, un campo, ¿cierto? Em, y pues eso estuvo ahí, usted no le dio mucho uso o tal vez nada de uso y eh, pasó el tiempo, los años, eso está ahí y se convierte tal vez ineficiente para usted, innecesario y ah, incluso hasta una carga. Y usted decide venderlo, salir de él. Pues bien, resulta que el que lo compra eh, iba caminando por el lugar que compró y tropieza y se encuentra una tremenda mina de oro. ¿Cómo se sentiría usted? Tuvo algo que tal vez no valoró, tuvo algo que no le dio la importancia, ¿cierto? Por allá en Mateo 13, versículo 44, para los que anotan, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces el reino de los cielos es semejante a alguien que va por un campo, epa, haya algo de importancia, de valor, no visible, pero disponible. Y entonces le da la importancia. ¿Qué hace, hermano? Vende todo lo que tiene y va y acompañado del hallazgo que viene. Dice que qué, gozoso va y compra aquel campo. Hay un personaje intrínseco aquí, además del que haya el tesoro. Era el dueño del campo, que no lo valoró. Era dueño del terreno, que no le dio la importancia. Y entonces aquel que para él sí es valioso, entonces vio lo que el primero nunca vio. Entonces ahora sí, vamos a Efesios, hermanos. Perdón.
Dice el apóstol Pablo, hermanos, dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, en otras palabras, rescate, comprados por la sangre de Cristo, el perdón de pecados según sus, ¿qué? Riquezas. Interesante esto, ¿cierto? Según las riquezas de Dios, en otras palabras, Dios es rico. ¿Qué tan rico? Sin límites, ¿cierto? No hay límites para el Señor. Todo le pertenece, todo es de Él. Y entonces dice que nos compró. Hermano, a veces no nos damos cuenta que el Evangelio es la riqueza de Dios. Y el creyente muchas veces vive su vida como en un estado de, no sé, esto como que no lo vale tanto, como que ¿dónde está el Dios que tanto muestra la Escritura, cierto? Ese Dios entonces dice que según sus riquezas, y aparece una palabra más adelante, interesante, que hizo qué. Note, hermano, que no dice abundar. Y ya abundar es bastante. Ya abundar nos está describiendo algo que hay en cantidad. Pero sobreabundar nos está hablando, hermanos, de mucho más allá, de algo que está más allá de los límites, de algo que se desborda, ¿cierto? De algo que eh, va más allá de lo normal del razonamiento, entre comillas, humano. Así es el Evangelio para nosotros. Y antes que de pronto haya una mala interpretación, hermanos, no estoy dando un mensaje de prosperidad. No, aquí está hablando de la capacidad de Dios de comprarnos con su sangre y limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Ahora, el 18, 1:18, nos dice algo interesante. Alumbrando, ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os llama, os, os ha llamado, perdón, y cuál es qué. Riquezas. Nuevamente aparece la palabra riquezas ahí. Entonces la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder, y aparece entonces acompañado de riquezas, nuevamente otra palabra que está hablando más allá de los límites. Supereminente grandeza, o sea, va más allá. Hermanos, en otras palabras, Dios cuando obra si a favor nuestro, va más allá, y esa palabra ahí en griego, hermano, tiene el sentido de hacer algo más allá de lo que se nos mandó, de lo que nos tocaba hacer. En otras palabras, no sé, le dijeron al hermano, hermano, ¿por qué no nos hace el favor y barre la capilla hoy? Y el hermano no solamente barrió la capilla, sino que la trapió, limpió la silla, lavó los ventiladores y lavó baños y hizo más allá de lo que se le pidió. Eso es lo que nos está intentando decir aquí la palabra supereminente. O sea, va más allá de lo que debería ir. Casi nunca vemos a Dios así, ¿cierto? Pero Dios siempre va más allá en lo que nuestro razonamiento podría contemplar de lo que Dios pudiese ir. Pero solo, hermano, lo podemos contemplar cuando abramos los ojos del entendimiento. El apóstol está hablando de tres cosas por lo cual debemos abrir nuestros ojos. Dice entonces, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria en la herencia con los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre. Tres cosas. Y hermano, yo estoy seguro
que un creyente aquí de más de 3 años, 2 años, 4 años, 5 años, entiende estas cosas a las que hemos sido llamados a observar. Las riquezas de su gloria con los santos en los cielos. Una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. El poder que opera en Cristo está en mí. ¿Y cuál es la otra? La esperanza a la que nos ha llamado. Porque tenemos una esperanza, amén. Pero ¿dónde quedan estas verdades cuando vienen las pruebas? ¿Dónde quedan estas verdades cuando toca la puerta la enfermedad o los problemas económicos o las tentaciones? Parece que estas verdades entonces se volvieran agua porque no lo estamos entendiendo en el espíritu, sino en el razonamiento, en el intelecto, y hasta ahí llega. ¿Y cómo nos gusta eso, cierto? Pero nuestro espíritu interior no es alimentado y no percibe las cosas espirituales como debería percibirlas. Y tal vez el dilema, hermanos, está en la manera desde el ángulo que los estamos observando. Lugares celestiales, dice Efesios, versículo 1, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Lugares celestiales. Muy bien. 1:20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? Lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 6. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? Lugares celestiales con Cristo Jesús. Capítulo 6, versículo 12. Dice entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Regiones celestes, que sería equivalente entonces a lugares celestiales. Viéndolo entonces desde ese ángulo, como Dios espera que percibamos, detectemos, captemos, contemplemos las cosas, será distinto. Ver la vida. Hermanos, en la carne no podemos contemplar lo que Dios está haciendo por nosotros. Y Dios siempre, 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 hermanos, estará obrando a favor suyo y mío. Y debemos descansar y creer que es para el bien nuestro, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y verlo como Dios lo ve. Mire, hermanos, José fue un hombre vendido por sus hermanos y luego acusado incorrectamente y luego un par de años en la cárcel y luego el Señor lo exalta, un tipo de Cristo. Después de ser humillado, fue exaltado con una novia o esposa gentil como la iglesia. Pero estando, hermanos, en la condición cuando sus hermanos se presentan frente a él, y ellos impactados, llorando, colapsando emocionalmente ahí, ahora él tiene el sartén por el mango, ahora nos toca rendirle cuenta a él. José le dice, no se preocupen, no me trajeron ustedes aquí. Dios fue, y estoy parafraseándolo, Dios fue el que me trajo aquí para preservar mucha vida. José estaba viendo las cosas como Dios quería que él las viera. Y la madurez consiste en aprender a ver la vida como Dios quiere que la veamos y contemplarla como Dios quiere que la contemplemos. Y ese es el punto neurálgico que lo cambia todo, mis hermanos.
Porque entonces a ese punto de madurez es que Dios quiere llevarnos para entonces contemplemos su gloria y su grandeza y su obrar y su mano poderosa y benéfica en mi vida. Amén. Y entonces, mis hermanos, dice el capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, ¿qué es qué? ¿Cómo es Dios? Hace énfasis entonces nuevamente, ¿cierto? El apóstol Pablo. Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Hermano, Dios es rico en misericordia y a veces nosotros nos casamos con conceptos teológicos, incluso de terceros, y definimos ciertas verdades bíblicas o incluso ciertos atributos de Dios bajo esos conceptos y limitamos a Dios, porque siempre, hermano, que queremos conocer más de Dios, Dios ha de mostrarse cada vez más en su palabra y mostrarnos su grandeza y su poder. Pero ocurre un efecto espejo, hermanos, que a medida que queremos conocer más de Dios, Dios nos va a mostrar cómo somos nosotros. Y nadie que pretenda conocer a Dios, Dios se va a detener en revelarle a usted cómo es usted. Porque ese cuento que nosotros tenemos que yo me conozco, yo sé bien quién soy, yo sé mis límites, yo sé hasta dónde llego. Mire, usted no se conoce como lo conoce Dios. Usted cree conocerse, pero no se conoce realmente como Dios lo conoce. Para que pudiese él ver lo que Dios le estaba diciendo, detente. Hermanos, ¿cuántas veces Dios no nos está diciendo, detente, detente, frena, para, ojo hasta dónde está llegando? No podemos jugar a ser cristianos, mis hermanos. Es peligroso. Con Dios no se juega. Y cuando Dios le abre los ojos, entonces Balaam puede contemplar lo que Dios le está queriendo decir. Pero lastimosamente no lo guardó en su corazón, no. Conocemos la historia de Balaam. ¿Qué más puedo contarle? La historia de Eliseo. Está con su siervo Jesse, no sé si estoy mal, y están resguardados en una casa, los asirios alrededor, y él ora para que los ojos de Jesse fueran abiertos y pudiese contemplar que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En otras palabras, no era que él viera que había más ángeles que hombres, sino que viera que había más ángeles que demonios con los malos que querían quitarle las vidas a ellos. Y él pudo contemplar entonces que Dios es poderoso para protegernos y guardarnos y resguardarnos del enemigo. Si clamamos como Dios quiere y si confiamos como Dios quiere que confiemos. Muy bien, hermanos, vamos al capítulo 3 y el apóstol Pablo dice, eh, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo oraba Pablo? De rodillas, hermanos. Ya se nos olvidó orar de rodillas, ¿verdad? Este hombre dobla sus rodillas y quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas. Epa, nuevamente, ¿cierto? Aparece nuestra palabra clave. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el hombre interior aquí, Pablo lo utiliza como un sinónimo de nuestro espíritu con E minúscula, que aparece siempre la palabra espíritu, refiriéndose a nuestro espíritu humano con E minúscula, y al Espíritu de Dios con E mayúscula. Entonces el hombre interior, mis hermanos, es aquel que ha cobrado vida, que ha nacido de nuevo después de haber entregado su vida a Cristo
Y Pablo ora para que entonces, conforme a las riquezas de Dios, podamos ser fortalecidos con poder, rebustecidos, repotencializados con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Pero en muchas ocasiones, hermanos, somos fortalecidos en el quebranto y en la prueba y en la lucha, porque ahí entonces es donde Dios muestra su gracia y su poder. No se le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad, dice Dios, mi poder se perfecciona. Juan el Bautista dice, y el niño crecía y se fortalecía, ¿en dónde? En lugares desiertos. Y la gracia, no sé si lo estoy parafraseando mal, dice, de Dios era sobre él. Fortalecernos en nuestro hombre interior, hermano, significa que la dependencia nuestra de Dios viene de parte de Dios en aquellos limitantes que Él nos coloca para entonces ser rebustecidos y tener la capacidad de poder contemplar lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Cómo vemos la vida, hermanos? Alguien en comunión con Dios contemplará entonces las pobrezas como riquezas de parte de Dios. Alguien cerca de Dios contemplará entonces belleza donde otros no lo ven tan atractivo. Alguien cerca de Dios contemplará entonces, mis hermanos, en la soledad, compañía y resguardo de parte de Dios. Alguien cerca de Dios contemplará en la enfermedad la gracia de Dios y el alivio de parte de Dios y aprenderá entonces que incluso, hermanos, la disciplina de parte de Dios es bendita. Amén. A veces no hay mucho amén a eso, pero amén. Porque si somos disciplinados, ¿qué dice Hebreos? Somos hijos de Dios. Eso dice Hebreos. Y entonces en la corrección de parte de Dios, en ese perfeccionamiento que hace Dios con nosotros, hermanos, hay la buena voluntad de Dios. Hay los planes de Dios que muchas veces no podemos contemplar. Y entonces para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y pregunto, hermanos, ¿y acaso Cristo no mora en el corazón del creyente? Pero la palabra habitar aquí da el sentido de un residente permanente y no alguien que está de paso, llega, se va y visita de vez en cuando, sino que entonces arraigados y cimentados, ¿en qué? La figura ahí es fácil, ¿cierto? Arraigados, las hermanas que tienen planta, ¿qué pasa con las plantitas cuando no tienen muchas raíces? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa cuando usted edifica una casa y no hace un muy buen cimiento? Entonces se desborona, ¿cierto? Cristo es la roca y sobre él debe estar edificada la vida del creyente. Y cuando vengan entonces los vientos, las pruebas, las luchas, las dificultades, aunque nos azoten, hermanos, incluso hasta la muerte, veremos belleza en la muerte. Veremos la buena voluntad de Dios en la muerte. Veremos hermosura en la muerte. Por eso le digo, mi hermano, el creyente cerca de Dios ha de contemplar lo bueno, donde el que no, simplemente desde su visualización carnal, será una vida de quejadera y cuestionamiento. Adrián Royer decía, siervo del Señor, que ya partió con el Señor, que un corazón agradecido es la mayor expresión de fe.
Una persona que vive agradecida, gracias Señor porque llovió, gracias Señor porque salió el sol y tremendo sol y quema, pero nosotros estamos tan acostumbrados a una vida de quejas que, ay, llovió otra vez. Y este sol me voy a poner en negro. Y esto, o sea, quejamos por cosas que Dios dice que hacen parte de su misericordia. Salmo 136 nos manda a alabar a Dios porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y dice el que creó las lumbreras porque para siempre es su misericordia. El que creó el sol y la luna porque y no había usted ni yo nacido hace 6000 años, hermano, cuando Dios ya había preparado un objeto de misericordia para usted y para mí, como es el clima, el sol y la luna. Pero el Salmo va más allá. Dice, el que destruyó los primogénitos en Egipto, porque para siempre su misericordia, mi hermano. Lo que fue un acto de misericordia para el pueblo de Israel, para los primogénitos de Egipto, que fue un juicio de parte de Dios. Entonces la perspectiva también depende de qué lado estoy, ¿cierto? Y un día el Señor vendrá y ya no estaremos aquí más. Y amén, que sea en el 2026, ¿verdad? ¿No? Ah, pues yo pensé que íbamos a decir amén, hermano, no estamos esperando al Señor todavía. Amén. Que sea en el 25, dice el hermano, amén. Y con con tan acostumbrado que nos tiene la corriente de este mundo de hacer planes a la larga o a la corta, y perspectivas de vida aquí, haré y haré aquello y haré lo otro, y el Señor nos dice necio, o sea, y a nosotros los creyentes nos dice, hermanos, su venida está cerca, la podemos presentir sin tanta teología y sin tanta profecía. Sé que sí, sé que usted lo ha percibido. Y yo también, hermanos. Pero ¿cómo nos ha de encontrar? La escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos que, tanto más que veis que aquel día, ¿por qué conecta Hebreos el congregarse con la venida del Señor? ¿Quiere que le diga por qué? Porque según el contexto, hermanos, de Hebreo, de ese capítulo, la venida del Señor está conectada, perdón, el dejarnos de congregarnos es un acto de incredulidad. Es un acto de no estar esperando al Señor. No sé qué tan consciente, inconsciente seamos de eso, o qué tanto lo conocíamos o no. Pero el dejar de congregarme, le estoy diciendo al Señor, no te estoy esperando. No creo que sea todavía. Todavía falta tiempo, ¿cierto? Ah, eso todavía no es. Mira, nos han cumplido algunas cosas por ahí. Mire, hermano, el Señor viene. Amén. La iglesia dice, ven. La novia dice, ven. Y si usted lee las 7 cartas de Apocalipsis, todas dicen, hablan de la esperanza de la venida del Señor. El que es, el que era y el que ha. Entonces, mis hermanos, sigue diciendo el apóstol, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? Ya me pasé. No, 10 minutos más. Ok, mi hermano. Dice de conocer el amor de Cristo, que se de todo conocimiento para que se llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces contempla a Dios toda una dimensión porque obra en nuestro pasado, obra en nuestro presente y va a obrar en nuestro futuro.
porque nos sacó de las puertas del infierno y nos lleva a su gloriosa morada, porque no hay nada que Él no se interese por nosotros. Y luego aparece el versículo 20 y hace un resumen de lo que es supereminente, superabundante, o sea, ir más allá. Y dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios nunca deja de responder una oración. Amén. No, Señor, no lo deja de hacer. Lo atípico, con todas las bendiciones que hemos leído hoy y muchas más que hay en las Escrituras, lo atípico es que Dios no escuche nuestras oraciones o no las responda más bien. Lo típico debería ser, lo normalizado, lo normal es que yo pida a Dios y Dios responda. Ahora, pero el versículo está diciendo que hace mucho más abundantemente de lo que yo pido, pero más allá de lo que yo entiendo. Y muchas veces es un no de parte de Dios para mí, es un sí en otra área que Dios necesita trabajar en mi vida más que en aquella área que estaba pidiendo. Yo puedo estar pidiendo por una mejor economía cuando Dios puede apretar más la condición y la situación porque Dios está dando un sí en aquello que espiritualmente necesito ser fortalecido en mi hombre interior. Porque en eso obra el poder de Dios. Pero limitamos tanto el poder de Dios, somos tan escépticos e incrédulos en las cosas del Señor, que pensamos que yo no debo pedir por ciertas áreas de mi vida. No existe una sola área de mi vida en la cual Dios no esté interesado. Sexualidad, economía, madurez, crecimiento, luchas internas, externas, pensamiento. No existe nada de usted y de mí que Dios no quiera que Él entre en escena a trabajar. Alguien decía de un rey muy poderoso en un país que era muy rico y poderoso y él un día dijo, bueno, yo quiero festejar un día en el cual, por mi grandeza y mi gloria y mi poder, lo que cualquier persona me venga a pedir, se lo voy a otorgar. Se llegó el día. Y entonces aparece uno, dice, mi rey, mi señor, yo quiero 2 caballos pura sangre. Eso con el sombrero que tenía hermano James ahora, ese tipo salió contento allá del... Apareció otro, mi rey, yo quiero 3 lingotes de oro para suplir mis necesidades. Hágale, mijo, toma, he dado. Y apareció otro, mi rey, yo necesito solucionar un problema porque le debo 500,000 pesos a Pacho y ¿cómo hago para pagarle? Vaya, páguele. Y así todo el pueblo hizo fila todo el día. 6 de la tarde estaba que se cerraba la actividad y aparece uno allá por el palacio, sucio, ropa rota, descalzo, oliendo a feo. La gente apenas que lo vio empezó a... Mi rey, ¿qué quieres tú? Yo quiero 1,000 cabezas de ganado. Todo el mundo, "Ush". Quiero 5 fincas, todas con cultivadas. 500 siervos a mi disposición. 30 soldados tuyos de los mejores para que me guarden la espalda de ahora en adelante.
quiero tu anillo de oro y quiero tu hija para casarme con ella. Y todo el mundo- y él se lo queda viendo y dice, hecho, que así sea. Ninguno de los que ha venido acá me ha tratado como lo que soy, como el rey que soy, con el poder que tengo para hacer lo que él me está pidiendo. Denle todo lo que el hombre esté pidiendo. Mi hermano, ¿cómo tratamos a Dios cuando oramos? ¿Qué tanta incredulidad hay en nuestro corazón? Sí, amén. Dios obra de acuerdo a su voluntad. Amén. Y es así. Y Dios es bueno. Pero entonces si aprendemos a ver todas las cosas como hermano, lo hemos visto en los versículos leídos, desde el enfoque de lugares celestiales, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que contemplemos y tengamos una visión acertada y puesta allá en lo que Dios tiene para nosotros. Escogeremos de acuerdo a lo que Dios tiene para mí, como Moisés dice, Hebreos 11:27. 26, perdón, dice 25, leamos lo mejor, desde el 24 mejor. Todavía hay tiempo, sí. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser antes maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y Dios califica, hermanos, aquí en la escritura, Dios califica que aquel prestigio que él tenía en Egipto, aquella sabiduría dada por las letras de los egipcios, aquella instrucción y capacidad para que él fuera uno de los prospectos gobernantes que supliría al faraón de ese momento, y toda la ciencia que se le había enseñado y todo el conocimiento que se le había otorgado en matemática y en muchas cosas más, Dios lo ve como pecado, hermano. Y dice el 26, la joya de la vida de Moisés, teniendo por mayores que riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Hermano, usted sabe que usted va a ser premiado o va a tener pérdida en el juicio de Cristo para la iglesia, del tribunal de Cristo. Y que a medida entonces que como contemplemos las cosas como Dios quiere que la veamos, no solo hemos de recibir la bendición espiritual que Él tiene para nosotros aquí, sino la que está más allá en el reino de los cielos. Mi amigo, si tú todavía estás inconcluso, estás entre dos aguas con tu vida, sí, sí, vengo asistiendo a la iglesia, pero todavía eso de recibir a Cristo, quiero pensarlo mejor. Yo te pregunto, ¿qué de malo te ha ofrecido Dios en su palabra? ¿Qué malo puede hacer Dios por ti para que tú puedas decir, no, pero es que en este puntico de pronto con Dios no me gusta, ¿cierto? No hace Dios bien a todo aquel que se humilla ante su presencia y reconoce su grandeza. Y reconoce usted a la vez su condición. Y al reconocerle aquí entonces como tu Señor y Salvador a Cristo, humillado y queriendo decirle no más al mundo y sí a Cristo, porque hoy en día todo el mundo recibe Cristo en las esquinas, en los buses, en todo lado, por lo menos en Barranquilla sí, cuando sales a evangelizar, todo el mundo ya ha recibido a Cristo, pero no ha nacido de nuevo. No te estoy hablando de eso solamente. Recibir a Cristo implica entonces decirle no más al mundo y sí a Cristo. Y con Él contemplar que lo que Dios tiene para ti es mucho mejor, mucho más grande que lo que tú tienes como perspectiva para tu vida. Espero que medites en eso entonces y que esta noche pueda ser una noche de salvación para ti. Esta noche empieces a caminar con aquel que según sus riquezas y misericordias
tiene mucho más para ti que lo que tú contemplas en este mundo. Así vivas una vida, hermano, amigo, con dificultades, es mejor caminarla con Cristo que sin Cristo. El Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias, bendito Dios de los cielos, por tu palabra. Y pedimos, oh Dios de los cielos, que siga fortaleciendo nuestro ser interior, nuestra vida espiritual, de tal manera, oh Padre amado, que nos convirtamos en los recipientes óptimos en los cuales tu Espíritu nos llene y nos direccione nuestra vida para poder ver la vida, Señor, como la ves tú, para poder contemplar las luchas, las pruebas, las dificultades y aún allá las tentaciones, verlas como tú las ves. Y entonces sí, oh Dios de los cielos, caminar contigo de la mano, hacer tu voluntad y experimentar tu grandeza y tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén.